Y para profundizar sobre la crisis de desapariciones en nuestro país, lo que implica esta recomendación, este informe del Comité de Desapariciones de la ONU, agradecemos por su tiempo a la audiencia de Unifenius, a la maestra Edith Olivares. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas noches. Primero que nada, hacer una evaluación y un análisis de la grave situación que, independientemente de que lo reconozca el Estado mexicano o independientemente de que sea un tema posible a tratar en las Naciones Unidas, es un tema real que afecta a más de 130,000 personas y sus familias. Y muy buenas noches. Buenas noches también a toda la audiencia. En efecto, creo que lo primero es enviar un cordial saludo a las familias de las más de 132,000 personas desaparecidas en México, y en este sentido pues creo que tenemos que ubicar primero que todo la dimensión de esta grave problemática que viene atravesando México desde hace por lo menos 20 años. En este momento, 1 de cada 1,000 personas mexicanas está desaparecida. Esa es la dimensión de la desaparición en este país. Hay 132,000 personas que están desaparecidas y no localizadas. Esos son datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, datos oficiales del Estado mexicano. Yo quisiera además puntualizar que estas personas nos hacen falta a todas y a todos, pero son personas que faltan en sus mesas, faltan en sus casas, faltan en sus trabajos, faltan en sus familias. Y creo que el otro elemento muy importante también de ubicar es que estas personas en su mayoría no están siendo buscadas por el Estado mexicano, sino que están siendo buscadas por las propias familias, específicamente y mayoritariamente mujeres, madres, hijas, esposas, hermanas, son quienes están buscando a estas 132,000 personas que nos faltan a todas. Y cuando digo que les están buscando es literal, las están buscando en campo, están cavando fosas, están buscándolas en centros penitenciarios. Esta es la realidad de la desaparición que vivimos en México. Y en segundo lugar, creo que también es importante puntualizar un elemento que está surgiendo mucho en duda en este momento, que es lo que refiere a qué significa que haya desaparición forzada. Yo quisiera aclarar en este sentido que la Convención es muy clara en señalar que cuando se habla de desaparición forzada, se habla de 2 supuestos. Por un lado, cuando hay participación directa de agentes del Estado, es decir, cuando hay servidores y servidoras públicas que desaparecen a personas. Y esto sí sucede en México. Sucedió en el caso Ayotzinapa, sucede ahora que están investigando algunas de las autoridades del estado de Tabasco y les están investigando por desaparición forzada, porque el delito existe en este país. Sucedió también en el Rancho Izaguirre, es decir, hay servidores y servidoras públicas, policías, agentes del Estado, militares que participan o que desaparecen directamente a personas. Y por otro lado, la Convención habla también de la colaboración, la participación o lo que denomina aquiescencia del Estado. Es decir, cuando hay agentes privados que desaparecen a personas, y estos agentes privados pueden ser legales o ilegales, incluyendo, por supuesto, en nuestro país con particular importancia el crimen organizado, pero que estos agentes lo hacen a través de la participación o colaboración de agentes del Estado. ¿Cómo se da esta participación o colaboración? Bueno, por la vía de facilitarles, pero también por la vía de no investigar. La aquiescencia también está vinculada con la omisión del Estado para investigar y sancionar la desaparición forzada. Y la prueba de que esto sucede en nuestro país es que en este país, como lo informó el viernes antes de Semana Santa la Presidenta de la República, habiendo 132,000 personas desaparecidas, hay menos de 4,000 carpetas de investigación que están siendo investigadas por las fiscalías. Precisamente, Edith, como bien decías, estas más de 130,000 personas nos faltan a todas y a todos. Debería ser un tema que interese a la ciudadanía en general, independientemente de si tengamos la fortuna de tener a nuestra familia reunida en casa cada noche. ¿Por qué? Ayúdanos a explicarle a la audiencia por qué el tema de las desapariciones en México es un tema de interés internacional. Sabemos que desde el 2021, por primera vez, este Comité contra las Desapariciones de la ONU visitó nuestro país, y qué posibilidades se abren con este informe y con que el tema sea discutido en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bueno, yo primero quisiera comentar también para tu audiencia que la convención por el Estado mexicano. Esto quiere decir que cuando una convención en el sistema de Naciones Unidas es aprobada en Asamblea General, después cada uno de los países que pertenece al sistema puede decidir si se adhiere o no a la convención. Y esto es un acto voluntario de los estados. El Estado decidió ser parte de la convención y al decidir ser parte de la convención, el Estado mexicano, por un lado, se compromete a cumplir con todo lo que señala la convención, a desarrollar todas las políticas, en este caso para erradicar la desaparición forzada en México, pero también se compromete a aceptar las recomendaciones que emite el Comité contra la Desaparición Forzada. Es decir, se compromete a que ese comité le asesore, revise, recomiende, etc. Lo que ha sucedido en los últimos años es que frente al crecimiento tan, digamos, vertiginoso de la desaparición en México, pero además al crecimiento vertiginoso de las acciones urgentes que emite Naciones Unidas por desaparición, México es el país por el que se han emitido más acciones urgentes a nivel global por desaparición forzada. Frente a este crecimiento y la demanda sobre todo de las colectivas de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, el comité viene acumulando información. En efecto, en 2021 solicita hacer una visita, lo que se llama una visita in loco a México, es decir, hace una visita al país, hace entrevistas y posteriormente, hace poco más de un año, el comité señala que podría activarse por primera vez un artículo de la convención, que es el artículo 34. Que es el artículo a través del cual el caso de México sería llevado a la Asamblea. Y lo que fue en México sí existe desaparición forzada. La desaparición forzada es generalizada y sistemática, es decir, se está prácticamente en todas las entidades federativas del país, con particularidad en algunas entidades donde hay carácter de sistematicidad, y además dice, es indispensable, es urgente que el mundo en su conjunto coopere con México, es decir, que los países le brinden asistencia técnica, asistencia financiera al Estado mexicano, y creo justamente desde el punto de vista de Amnistía Internacional que esto es una gran oportunidad para las autoridades, para el Estado mexicano, pero sobre todo pensemos en las familias de las víctimas. Es una gran oportunidad para por fin dar con el paradero de estas 132,000 personas desaparecidas. Quisiera aclarar además que el comité es muy enfático en señalar la desaparición forzada no es una política de Estado en México. No estamos ante una política de Estado. Sin embargo, sí hay agentes del Estado que participan y sí hay desaparición forzada, y para colaborar con el Estado mexicano, para colaborar con la resolución de esta gravísima violación de derechos humanos, que además es tan dolorosa, entonces lo que le está diciendo el comité al sistema de Naciones Unidas es: estamos pidiéndole a los países que colaboren con el Estado mexicano. Es decir, el comité de alguna manera está diciendo lo que pasa en México es un problema que lastima a toda la humanidad. Precisamente por eso se hablan de crímenes de lesa humanidad. Ayúdanos también a explicarle esto. Cuando escuchamos crímenes de lesa humanidad, pensamos que quizás solo estos crímenes pueden ocurrirse en zonas con conflictos bélicos, en zonas de guerra, pero hay otras situaciones que también podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué implicaciones jurídicas tendría para nuestro país hablar de crímenes de lesa humanidad en nuestro país? Y como bien dices, usarlos a favor en la cooperación y en mecanismos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, voy a empezar por lo último, si me permites, sí, porque adelante. lo que es también muy importante señalar, no hay ningún proceso jurisdiccional que esté abierto ni que esté recomendando al comité. Esto me parece muy importante. México, no se está diciendo México va a ir a la Corte Penal Internacional, se va a acusar a México, se va a sancionar al Estado mexicano. En ningún lugar de la recomendación se habla de eso y no está contemplado como parte del proceso. Y esto me parece muy importante porque toda la recomendación va en el sentido de la cooperación. Toda la recomendación va en el sentido de brindarle al Estado mexicano asistencia técnica, cooperación técnica. Es tan enfático en eso la recomendación, que por eso creo que también hace
tan explícito el señalamiento de esto no es una política de Estado y reconoce además que el Estado mexicano ha desarrollado políticas y acciones que han permitido avanzar. Tenemos legislación, tenemos instituciones, Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales, fiscalías especializadas en desaparición, pero la desaparición sigue creciendo. Ahora, ¿qué quiere decir que sea un crimen de lesa humanidad? Porque este es un elemento muy importante. Se empezó a hablar a nivel global de crímenes de lesa humanidad, sobre todo a partir del genocidio y el holocausto en los años, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue justamente el momento que dio origen a la creación del Sistema de Naciones Unidas, un pacto global entre países, entre todos los países o la mayoría de países del mundo, que se ponen de acuerdo para decir no queremos nunca más llegar a un estado como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero después el concepto de lesa humanidad se ha ampliado a otro tipo de crímenes que incluyen el genocidio, el apartheid y justamente la desaparición forzada. Un poco, digamos, en términos como más simples, lo que se quiere decir es, por ejemplo, para usar un ejemplo que estamos viviendo también ahora desafortunadamente como humanidad, el posible genocidio de la población en Gaza, es decir, el hecho de que se pueda cometer un genocidio contra la población palestina, no solamente afecta a la población palestina, sino al conjunto de la humanidad. Eso es lo que quiere decir un crimen de lesa humanidad. Y en este sentido, la desaparición de personas en México, la cifra, la gravedad, lo que está sucediendo en este país, en donde desaparecen en este momento, o sea, al día de hoy, entre 20 y 40 personas cada día, porque además este es un fenómeno que continúa vivo en México. Esto podría ser un crimen de lesa humanidad que afecta al conjunto de la humanidad y por eso la humanidad en su conjunto, a través de la cooperación, de la asistencia, digamos, va a hacerse responsable también de cooperar con el Estado mexicano en la búsqueda, en la investigación, en la identificación forense, que también es un elemento sumamente importante en nuestro país, en donde hay más de 72,000 cuerpos sin identificar. Luego de este informe del Comité contra la Desaparición Forzada, la presidenta de México, ya lo escuchábamos previamente, pues descalificó este informe, incluso cuestionó la integración de este comité, los datos que se evaluaron, pero dice que no se reconocen los avances. Desde Amnistía Internacional, ¿reconocen algún avance institucional respecto a la crisis de desapariciones que se vive en nuestro país? Por supuesto que reconocemos los avances, reconocemos, como te decía, que México cuenta ya con legislación bastante robusta. Tenemos, como digo, ley contra la desaparición forzada, ley general de víctimas. Hay una legislación muy robusta y hay también instituciones creadas específicamente para atender esta problemática. Sin embargo, y también quisiera decir que la mayoría de esta legislación y políticas han obedecido a la respuesta del Estado frente a la exigencia de las familias y de las víctimas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que estas instituciones no están funcionando adecuadamente. Y digo que no funcionan adecuadamente porque no han logrado ni detener la desaparición forzada, es decir, siguen desapareciendo personas de manera cotidiana, no han logrado tampoco investigar ni sancionar la mayoría de las desapariciones que ocurren en el país. Y un elemento muy importante, no se ha logrado dar con el paradero de 132,000 personas. De manera que esto, digamos, es una realidad que no podemos negar, que además es una realidad que lastima, que duele, que daña a cientos de miles de personas en todo el país y que además nos hace estar a la mayoría de la población en una situación de riesgo. Reconocemos, por supuesto, todos esos avances, pero reconocemos también los pendientes. Claro. Quisiera señalar también que desde nuestro punto de vista, insisto, la recomendación es una oportunidad para el Estado mexicano. Tenemos la esperanza desde Amnistía Internacional de que haya un descenso de la resistencia de las autoridades en México, que se abran al diálogo, a reconocer y a platicar y a conversar y a escuchar tanto a las familias de las víctimas
como a las organizaciones y a las personas expertas que hemos venido acompañando estos procesos durante tantos años, porque nuestro único interés es que la situación mejore en el país. Por último, Edith, ¿qué mensaje se manda para las familias buscadoras, para familias que tienen personas desaparecidas con este rechazo del informe que emitió el comité? Bueno, yo creo que ahí las autoridades mexicanas también deben reflexionar un poco, porque cuando hacen comentarios como los que se señalaron en el primer comunicado, en donde se dice que el informe es tendencioso o le falta rigor jurídico, no solamente, se está faltando a la verdad, sino que además a quien se está haciendo daño no es al comité, no es al sistema de Naciones Unidas, ni siquiera es a las organizaciones, es a las familias de las víctimas, que han encontrado en esta resolución un eco a su llamado, a su exigencia, a su demanda, a su necesidad, que es una necesidad, por supuesto, totalmente legítima de dar con el paradero de sus familias. Es a ellas a quienes se les está haciendo daño cuando se dice que hay tendencia o que hay falta de rigor jurídico. Estamos hablando de información que alimentamos organizaciones, que enviamos también colectivas, que envió el propio Estado mexicano, y además estamos hablando de no reconocer el dolor de las víctimas. Por lo tanto, es un mensaje indolente, diría yo, frente a las víctimas, pero tenemos esperanza en Amnistía Internacional que el Estado mexicano va a recapacitar y va a abrir las puertas al diálogo. Y lo que no se puede negar es que la crisis de personas desaparecidas en nuestro país es real, existe y ha ido en aumento. Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda tu audiencia, y nada más decirles que la carta que envió Amnistía Internacional al comité justamente para nuestra posición al respecto está en nuestra página, es www.amnistia.org.mx. Y un saludo a todas las familias de personas desaparecidas que no están solas. Muchas gracias, Edith. Invitamos a la audiencia igualmente a seguir y consultar las redes sociales de Amnistía Internacional Sección México. Buenas noches. Vamos ahora a temas